Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a conocer las propiedades temporales y espaciales de las ondas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a conocer cómo son las características en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio, cómo se mueven las ondas y cuáles son las características que van a determinar a una onda. ¿Ya? Entonces, para ello, antes de comenzar, vamos a ver este pequeño resumen de la clase anterior, eh, en donde, dígame, Mirai, que es una perturbación, es un movimiento en algún medio que genera un pulso o un tren de ondas. O sea, por el hecho, por ejemplo, de golpear su mesa, ya está haciendo una perturbación en ese medio que sería la mesa y se generan las ondas. Es lo necesario para que se generen las ondas. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que las ondas se clasificaban en tres tipos. En el medio de propagación, ¿cierto? También estaba la dirección de oscilación de los elementos y las dimensiones de propagación que tenían estas. Entonces dijimos que según el medio se podían clasificar en mecánicas, que las mecánicas necesitaban un medio para propagarse y ahí estaban las ondas, por ejemplo, el sonido, el terremoto, etcétera. Y por otro lado tenemos la onda electromagnética, que las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan un medio para propagarse. O sea, no necesariamente en realidad. ¿Ya? Eh, esa, Esas ondas también pueden transportarse en medios, ¿sí? Por ejemplo, la luz que viene desde el Sol, los rayos de luz vienen desde el Sol, se transportan en el vacío, en el espacio, y luego entran a la Tierra y se transportan en la atmósfera. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que se transportan entre las dos, ¿ya? Según la dirección de oscilación de los elementos, podía ser longitudinal o transversal. Eso quería decir cómo se movían las partículas de la materia, o sea, si se movían perpendicular a la dirección de propagación o eh, paralelo a la dirección de propagación de la luz, de la dirección de propagación. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta de Amelia que dice en el chat, es imposible encontrar algún objeto o un cuerpo que sea más rápido que la luz. ¿Ya? O sea, la luz es, las partículas de luz son las partículas que se mueven más rápido, es como un rápido absoluto, una velocidad absoluta. ¿Ya? No hay nada más rápido porque si se llega a esa velocidad, según la física relativista de Einstein, todo se distorsiona. O sea, no hay nada más rápido que la luz. Y en cuanto a las dimensiones de propagación, tenemos la bidimensional, tridimensional y la unidimensional, que eso lo habíamos visto y lo habíamos descrito en base a cómo se propagaban en el medio, o sea, en una dirección, en todas las direcciones, etcétera. Entonces, vamos a empezar con las características espaciales de una onda. Entonces, como habíamos dicho, las ondas se manifiestan de distintas maneras, o sea, se pueden manifestar en un medio, como no puede ser en un medio, pero todas las clasificaciones que vemos de la onda, tienen características comunes. O sea, todas las ondas, sea que se clasifiquen en una o en otra, o en la última que habíamos visto anteriormente, van a tener características comunes. ¿Cuáles son esas características? Ya las vamos a ver enseguida, pero hay que entender que todas las ondas, absolutamente todas las ondas, tienen un pulso, ¿ya? O sea, se generan por una perturbación que va a generar un pulso, y cuando son muchos pulsos los que se generan los trenes de ondas, que son muchos pulsos sucesivos. O sea, acá hay un pulso, acá habría otro pulso, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos pulsos van a generar, obviamente, trenes de ondas. O sea, son muchos pulsos a la vez. Entonces, la primera característica que vamos a ver es una característica espacial, o sea, de espacio, ¿ya? No de tiempo, de espacio. Y esta vendría siendo la longitud de onda. ¿Ya? La longitud de onda, como pueden ver, se conoce también con el símbolo griego del lambda. O sea, si ustedes lo buscan, esto se escribe lambda. ¿Ya? Es un símbolo griego, el alfabeto griego, obviamente, y se define como la distancia entre dos puntos consecutivos de un pulso de onda. ¿Qué va a significar eso? O sea, cómo lo entendemos coloquialmente en nuestro lenguaje? ¿Ya? Es la distancia donde la onda pasa por el mismo punto. O sea, si nosotros estamos estudiando desde el punto más alto, que vendría siendo una fase, ¿ya? Entonces la longitud de onda es cuando el pulso de la onda vuelve a pasar por ese mismo punto, o sea, por el punto más alto. Este le vamos a llamar cresta.
También, por ejemplo, la longitud de onda la podemos identificar entre la distancia de los puntos más bajos, que este vendría siendo un valle, ¿ya? Vendría siendo un valle. Y también, siempre las longitudes de onda van a estar presentes cuando nosotros estudiemos los mismos puntos de la onda. Por ejemplo, aquí tenemos estos puntos del medio, que se conocen como los nodos, ¿ya? Nodos o simplemente una distancia ahí. O sea, yo puedo encontrar longitudes de onda en cualquier punto que aparezca acá. O sea, si yo quiero, puedo identificar ya mi longitud de onda, quiero verla desde este punto, entonces identifico en dónde se vuelve a repetir ese mismo punto. Entonces, sigo la onda, la miro bien, se repite acá, en este puntito de acá. Por lo tanto, ahí también hay una longitud de onda, ahí también hay una lambda, ¿ya? ¿Y en qué se mide eso? En metros, pero obviamente una longitud de onda es difícil que tenga 2 metros de longitud de onda, 3 metros, ya quizás puede ser un poquito más chica, un poquito más grande, pero aún así se va a medir en metros, ¿ya? Entonces lo que nos importa con la longitud de onda es ver cuándo pasan por el mismo punto, o sea, de cresta a cresta, de nodo a nodo o de valle a valle. Todas esas distancias, cuando tenemos una onda, van a ser exactamente iguales, ¿de acuerdo? Simplecito, no tenemos que calentarnos la cabeza un poco más allá. Y esto obviamente se medía en metros, se me olvidó colocarlo ahí, pero lo coloco acá. ¿El monte es lo mismo que la cresta? Sí, exactamente, Natán, exactamente. ¿Ya? ¿De acuerdo con eso? Pulgar para arriba, con longitud de onda, pulgar para arriba, va acá. Sigamos entonces con la siguiente. La fase, en este caso, la vamos a que tienen igual fase, o sea que están pasando por el mismo punto. ¿Ya? Eso significa igual fase. La longitud de onda siempre es igual, o sea, la longitud de onda es una característica de la onda, propiamente tal. ¿Ya? O sea, esa va a estar presente en en todas las ondas. O sea, estemos donde estemos, la miremos donde la miremos, siempre vamos a encontrar la misma longitud de onda. No es que en el primer pulso tenga una longitud de onda y en el segundo pulso tenga una segunda longitud de onda. No, la longitud de onda es siempre la misma. ¿Ya? Lambda. Lambda y en metros. Sí, sí, sí. Que lambda era la letra griega. ¿Ya? Para definir longitud de onda. O sea, si ustedes escriben nodo es el punto. Ah, eso se me olvidó. Muchas gracias, Paz. Este se llama línea, que ya se la voy a mencionar más adelante. Línea de equilibrio. O sea, donde no hay. Donde la onda es simétrica, por así decirlo, hacia arriba y respecto hacia abajo. Entonces, los nodos son cuando la onda pasa por la línea de equilibrio. Los nodos son cuando la onda pasa por la línea de equilibrio. ¿Para qué sirve? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Entonces, la segunda característica espacial, ¿ya? Es la amplitud. La amplitud de onda, no confundirla con la longitud de onda. ¿Ya? La longitud de onda, como dijimos, era la distancia desde dos puntos idénticos, o sea, de cresta a cresta, de valle a valle, de nodo a nodo. La amplitud de onda, ¿ya? También se conoce como altura, ¿ya? Y es la distancia que tiene la onda con respecto a la línea de equilibrio, ¿ya? O sea, si esta es la línea de equilibrio, esta que está justo acá al medio, que la voy a remarcar en azul, la amplitud vendría siendo la máxima distancia que hay desde esa línea hasta el punto más alto o más bajo de la onda, ¿ya? O sea, este vendría siendo la amplitud de onda, ¿ya? O sea, siempre la vamos a encontrar en la distancia que está desde la línea de equilibrio hacia los valles o hacia las crestas. ¿Por qué? Porque esos son los puntos más altos o más bajos, ¿ya? O sea, acá tenemos un valle, perdón, una cresta, por lo tanto, esa distancia es la más larga, por así decirlo, que hay con respecto a la línea de equilibrio. No hay otra. Esa no es, por ejemplo, esa no es, esa tampoco, porque todas esas son menores a la amplitud, ¿ya? Entonces la amplitud de onda se conoce obviamente también como la mayor distancia que hay desde la onda, desde los pulsos, hacia la línea de equilibrio, ¿ya? Sí, la línea de equilibrio siempre está al medio, siempre está a, a la misma distancia de un valle y de una cresta. Por lo tanto, si uno quiere estudiarlo esto también, se dice que la cresta y el valle están a distancia de 2 veces la amplitud de onda.
O sea, si esta es A, amplitud de onda, esta también es A, y la distancia entre valle y cresta siempre es igual a 2 veces la amplitud. O sea, 2 veces la amplitud de onda. ¿Bien? Entonces, tenemos que la longitud de onda es la distancia desde entre puntos idénticos, nodo-nodo, valle-valle, cresta-cresta, y la amplitud de onda es la distancia que hay desde la línea de equilibrio hacia la cresta o hacia el valle. ¿Bien? ¿Pulgar hacia arriba? ¿Pulgar hacia abajo? ¿No? ¿Más o menos? No se entiende nada. ¿O sí? ¿Sí? Todo Gucci. Perfecto. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de las características temporales. ¿Ya? ¿Qué parte no se entendió? Lo de 2A. Ah, perfecto. O sea, la altura o amplitud siempre dijimos que era la longitud que había o la distancia que había entre la línea de equilibrio. Esta es el equilibrio, dijimos. Equilibrio. Y un valle o una cresta. ¿Ya? O sea, siempre va a haber una distancia de amplitud ahí, que se va a llamar amplitud de onda. Entonces, si nosotros queremos saber la distancia perpendicular, obviamente, que hay entre un valle y una cresta, ¿ya? Siempre esa distancia va a ser el doble de lo que sea la amplitud. ¿Por qué? Porque del equilibrio a la cresta hay una A, una amplitud, y del equilibrio hacia el valle hay otra amplitud, otra A, por lo tanto serían 2A. ¿Ya? También se mide en metros. Sí, también se mide en metros, exactamente. ¿Ya? Todas las distancias, según el Sistema Internacional de Medidas, se van a medir en metros. ¿Ya? Bien, bien. ¿Entre el valle y cresta siempre serán iguales? Sí, siempre será igual esa misma amplitud y la distancia, obviamente, que también está con la línea de equilibrio. Otra de las... Sí, la amplitud de la altura, exactamente, Miguel ahí. Sí, se conoce como de las dos maneras. Otra de las características, como ya vimos las espaciales, ahora veamos las características temporales, o sea, que se refieren respecto al tiempo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, el tiempo empleado en que se demora una onda en llegar de un punto a otro punto, el tiempo empleado para llegar a un pulso, por ejemplo, para llegar a ejercer un pulso, todo eso lo vamos a estudiar enseguida. Entonces, el periodo. ¿Qué va a significar el periodo? ¿Ya? El periodo es el tiempo necesario que se emplea para producirse un pulso. O sea, si nosotros tenemos un tren de onda, espera un poquito que mi perro está ladrando al lado mío y le voy a pegar un guate. No, mentira, no le voy a pegar un guate, pero lo voy a sacar. Listo. Ya, oye, era una broma, obviamente, que le iba a pegar un guate, o sea, lo tomé y lo saqué nomás, ¿ya? Ya era una broma. No hay maltrato animal, obviamente. Yo soy un dog lover, así que soy un amo responsable. Ya, sigamos entonces. Estábamos hablando del periodo, que era el tiempo empleado por un ciclo. Entonces, por ejemplo, concentrándonos nuevamente, si tenemos un tren de onda, voy a intentar hacerlo lo más simétrico posible. Ahí tenemos un tren de onda donde hay muchos pulsos, ¿sí? Esos pulsos, cada vez que vuelva a pasar por el mismo punto, ahí tenemos un mismo punto, ese vendría siendo un pulso. O sea, desde ahí vendría siendo un pulso, y desde ahí también hay un lambda, o sea, una longitud de onda. Y nuevamente, desde ese punto a ese otro punto, hay otro pulso y hay otro lambda también. ¿Ya? Las oscilaciones son muchos pulsos, ¿ya? Y desde aquí hasta aquí tenemos otro pulsito, ¿sí? Otro pulso. Y aquí hay otra lambda. Entonces, aquí tenemos 3 pulsos, o sea, 3 lambdas, ¿ya? O sea, cuando haya un pulso, hay una longitud de onda también, ¿ya? Y si yo les digo a ustedes que para llegar desde el punto A al punto B
¿ya? El tiempo que se demoró fueron 3 segundos. El periodo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto se demoró en un pulso? Entonces, en un pulso sería el tiempo empleado, que fueron 3 segundos, dividido en el número de pulsos. ¿Cuántos pulsos hubieron? 3 pulsos. Por lo tanto, sería 3 dividido en 3 y eso me da 1. O sea, se demora un segundo por cada una de estas oscilaciones. La anterior de amplitud era una característica espacial. Entonces, esto se va a medir siempre en segundos, ¿ya? Y cada uno de los pulsos, nosotros queremos encontrar cuánto tiempo se demora en dar ese pulso. O sea, de que empiece este puntito y que llegue al otro puntito. Eso es el periodo. Periodo significa tiempo empleado en un pulso. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver los pulsos? Cuando hagamos un ejercicio, obviamente, nos van a dar el número de pulsos en una representación o lo que sea. ¿Ya? ¿El ciclo es lo mismo que un pulso? Sí. Sí. Número de ciclos, número de pulsos. Pulso, ponerla ahí. Pulso. Repitámoslo nuevamente. En azul, acá a la derecha, yo tengo un tren de ondas. ¿Qué significa un tren de ondas? Muchos pulsos sucesivos. ¿Ya? Muchos pulsos sucesivos. Y entre cada vez que la onda pasa por el mismo punto, eso sería un pulso. Después, cuando pasa por el mismo punto, eso sería otro pulso. Y cuando pasa por el otro puntito nuevamente, el mismo punto, el equivalente, ese sería otro pulso. Entonces, en este tren de onda en azul tenemos 3 pulsos. ¿Ya? 3 pulsos, 3 longitudes de onda. Entonces, si yo les doy, por ejemplo, les digo que el tiempo empleado para llegar desde A hasta B fueron 3 segundos, y yo quiero calcular el periodo, o sea, cuánto se demoró en avanzar una longitud de onda, ¿ya? O sea, en avanzar una longitud de onda, tenemos que calcularlo mediante la fórmula de periodo, que nos dice el tiempo empleado en avanzar desde A a B, que fueron 3 segundos, divididos en el número de pulsos que hubieron acá. O sea, fueron 3 números de pulsos, o sea, 3 pulsos. Y si eso lo dividimos, 3 dividido en 3, eso me da 1. O sea, se demoró un segundo por cada uno de los pulsos. O sea, un segundo acá, un segundo acá y un segundo acá. Entonces, el periodo siempre es tiempo, en segundos. ¿Ya? Cuando la onda es irregular, obviamente ya esto ya no nos sirve. Esto siempre para ondas regulares. ¿Sí? Cuando los armónicos, para más adelante, no todavía. ¿Ya? No todavía. Bien. Entonces, recapitulando coloquialmente, el periodo significa el tiempo empleado para dar un pulso. Tan simple como eso. Tiempo empleado para dar un pulso. ¿Ya? Solo vamos a estudiar ondas regulares. Cuando esto es irregular, aquí no funciona esto. No podemos porque tendríamos otra expresión matemática, que es un corcho gigante, que de verdad no se lo recomiendo. Y no les va a entrar eso. ¿Ya? No necesariamente en las transversales, pero en las longitudinales no es tan claro verlo, pero funciona igual, pero no es tan claro verlo. ¿Ya? Bien, hagamos un ejercicio para poner en práctica esto. Dice, analiza el siguiente gráfico que representa una onda periódica que tarda 5 segundos en ir de A hasta B. O sea, el tiempo de A hasta B son 5 segundos. ¿Ya? Entonces aquí nos pregunta, ¿cuántos ciclos realiza? ¿Cuántos ciclos, cuántos pulsos? Cuando le dicen ciclos significa pulsos. Cuando le dice oscilaciones significa pulsos. Son distintas maneras de hablar de los pulsos. Entonces, voy a hacerlo con azul. Desde aquí hasta aquí tendríamos un pulso. Desde ahí ahora hasta acá otro pulso y otro pulso hasta acá. O sea, tendríamos en total 3 pulsos, ciclos, oscilaciones. Como
quieran entenderlo, ¿ya? Entonces nos piden calcular el periodo. ¿Qué significa el periodo? El tiempo que demora en dar solo un pulso. O sea, si nosotros sumamos el periodo de cada uno de estos pulsos, ¿cuánto nos tendría que dar? Repito, si sumamos los periodos de cada uno de los pulsos, o sea, el periodo de este pulso, que le voy a llamar T1, T2, T3, ¿cuánto nos tendría que dar? 5, ¿verdad? Porque nos tendría que dar el tiempo desde A hasta B. Ahora calculemos el periodo de cada uno de estos pulsos. Decía entonces la formulita tiempo empleado obviamente para moverse dividido en el número de pulsos. ¿Cuánto es el tiempo? 5 segundos. ¿Cuánto es el número de pulsos? 3 pulsos. O sea, el tiempo que se demora en dar un pulso serían 5 dividido en 3 segundos. Por lo que estábamos hablando acá, recapitulando obviamente el desarrollo de esto, el periodo, ¿ya? Es tiempo dividido en pulsos, que nos dio que cada uno del periodo, o sea, cada pulso se va a demorar, dijimos, 5 dividido en 3 segundos, ¿ya? El tiempo lo dan al principio, aquí dice, tarda 5 segundos, ¿ya? Y los pulsos los contamos de esta representación, ¿ya? ¿Lo podemos resolver? Sí, o lo podemos dejar así, sí, ¿ya? Yo voy a dejar así. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuánto es el periodo de T1, o sea, del pulso 1? ¿Cuánto es el periodo del pulso 1? 5 dividido en 3 segundos. ¿Cuánto es el periodo del pulso 2? 5 dividido en 3 segundos. Todos los periodos de todos los pulsos van a ser exactamente iguales entre sí. ¿Y cuánto me tienen que dar todos los periodos sumados? 5, que vendría siendo el tiempo que se demora desde A hasta B. ¿Ya? ¿Los pulsos se pueden contar desde las crestas y entre los valles? Sí, pero recomendación, cuéntelo desde los nodos. Porque si los cuentas desde los valles o desde las crestas, le pueden quedar estos pedacitos acá sueltos y algunas veces no va a saber qué hacer. Toda unidad de medida siempre tiene que ir con su respectiva unidad de medida. O sea, si estamos midiendo periodo, que es tiempo, tiene que ir con su unidad de medida. Dice, periodo T es igual a tiempo dividido en número de pulsos. Pulsos, ciclos, pulsaciones, oscilaciones, todos esos son sinónimos. ¿Queda claro este ejercicio? Sigamos avanzando entonces para la siguiente medida temporal. ¿Ya? Dice, ¿qué es la frecuencia? Y aquí vienen las confusiones. ¿Ya? No quiero que confundamos, por favor, periodo con frecuencia. Le estoy diciendo esto antes. Escríbanlo ahí arribita. Después cuando vayan a dar la PSU, cópienselo en la muñeca, no sé, en los párpados. No confundir. ¿Ya? No confundir periodo con frecuencia. Anótenlo, destáquenlo, son distintas. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de pulsos, ¿ya? Que efectúa la onda, el tren de ondas, en un segundo, o sea, en una unidad de tiempo. Repito, número de pulsos por unidad de tiempo. O sea, si yo le digo ahora, ¿cuántos pulsos dio en un segundo esto? Más de un pulso o menos de un pulso. Más o menos hay opiniones divididas. Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque la frecuencia y el periodo se relacionan de manera directa. ¿De qué manera se van a relacionar? Como el inverso multiplicativo de la otra. O sea, la frecuencia es el inverso multiplicativo del periodo y el periodo es el inverso multiplicativo de la frecuencia. ¿Ya? Pero
como es el inverso multiplicativo del periodo, sus unidades no van a ser tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el periodo es el que se mide el tiempo, y si el otro es el inverso multiplicativo, este se mide en otra unidad. ¿Y esa unidad cuál es? El hertz. ¿Ya? Los hertz son 1 partido por segundo, o sea, el inverso también. ¿Ya? Entonces, calculemos la frecuencia del ejercicio anterior, po, en base a eso. O sea, ¿cuántos pulsos hubieron en un segundo? Entonces, sí, y lo voy a hacer acá en negro. La frecuencia F, no F en el chat, sino F nada más, dijimos que era el inverso multiplicativo, o sea, el periodo va a ser igual a 1 dividido en la frecuencia, ¿o no? Eso habíamos dicho. ¿Ya? Dijimos que el periodo era el inverso multiplicativo, por lo tanto, esta es la fórmula que relaciona una con la otra. ¿Cuánto es el periodo acá? El periodo acá era 5 dividido en 3. Aquí estaba. 5 dividido en 3, o si lo quieren colocar en decimal, 1,6 periódico. Pero yo quiero obtener la frecuencia, por lo tanto la frecuencia va a ser 1 dividido en el periodo, el inverso multiplicativo. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, la frecuencia de este ejercicio, la frecuencia de esta onda, va a ser 1 dividido en 5 dividido 3. ¿Qué pasa cuando tenía una división de una división? O sea, 1 dividido en una fracción, se daba vuelta. O sea, se invierte, por lo tanto, la frecuencia ya no va a ser 5 dividido 3, sino que va a ser 3 dividido 5. ¿Cuál es la unidad? Hertz. 3 divididos, o sea, esta onda da menos de un pulso en un segundo. Da menos de un pulso en un segundo. ¿Ya? Recapitulemos. Recapitulemos nuevamente. Dijimos que el periodo se relaciona como el inverso multiplicativo de la frecuencia. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? O sea, que se relacionan de esa manera que está encerrada en negra ahí. O sea, la frecuencia va a ser 1 dividido en el periodo, o el periodo va a ser 1 dividido en la frecuencia. Los que no entienden, pongan atención. No se pongan a escribir en el chat, no entendí, sé que no entendieron, ya me lo dijeron. ¿Ya? Pero por eso estamos explicando de nuevo. Entonces, la frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia. Tenemos esas dos relaciones. Así se relaciona el periodo con la frecuencia. Entonces, anteriormente dijimos que el periodo era 5 dividido 3. O sea que la onda se demoraba 1,6 segundos aproximadamente en dar un pulso, ¿cierto? Eso significaba el periodo. Eso era lo que habíamos visto anteriormente, que se demoraba más de un segundo en dar un periodo, ¿sí? En dar un pulso, en dar una oscilación, un ciclo. Entonces ahora yo quiero calcular la frecuencia, ¿ya? ¿Qué quería decir la frecuencia? ¿Cuántos pulsos se dan por unidad de tiempo? ¿Ya? ¿Cuántos pulsos se dan por unidad de tiempo? O sea que esto va a ser 1 dividido en el periodo. O sea, ahora reemplazando, esto va a ser 1 dividido, y un dividido más grande, en 5 dividido 3. Y siempre que tengamos una división en la fracción en la parte de abajo, esto se invertía y quedaba 3 dividido 5. Fracciones. ¿Y cuál es la unidad de medida? Hertz. Entonces, ¿cuántos pulsos da? Da 3/5 de un pulso por cada segundo. Da 3/5 de un pulso por cada segundo. O sea, no alcanza a dar un pulso completo en un segundo. O sea, si uno toma el tiempo y mira el pulso y pasa un segundo, esto no llega ahí. Esto no, sino que va a dar menos de un pulso. O sea, que si uno lo mira en un instante de tiempo, en un segundo, va a llegar, por ejemplo, hasta ahí nomás. Y ahí hay un segundo.
Recordemos de fracciones. Los que no se recuerdan de fracciones van a tener que decirle al profe de matemáticas que le recuerde fracciones. ¿Ya? ¿Siempre será en un segundo? Sí, la respuesta sí. Siempre Hertz es en un segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la frecuencia? Es cuántos pulsos da por unidad de tiempo. Y esto se mide en Hertz, que es exactamente, Antonio dijo, entonces el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. Sí, entre más grande el periodo, más chico la frecuencia, y entre más grande la frecuencia, más chico el periodo. ¿Ya? Entonces, respondiendo, la frecuencia de esta sería 3/5 de un pulso por cada segundo que vaya pasando en esta onda, en estos trenes de onda. ¿Ya? Exactamente. Como dice la Carla ahí. Entonces, ¿se necesita el periodo para sacar la frecuencia? Sí. ¿O se necesita la frecuencia para sacar el periodo? ¿La fracción se resuelve? Sí. Obviamente usted no puede entregar como respuesta esto de acá. No puede entregarlo como respuesta. Tiene que, siempre que haya un 1 arriba, esto se invierte y da como resultado eso. ¿Ya? Bien. Vamos con la siguiente, con la última parte, que vendría siendo la rapidez de propagación. Exactamente, Felipe. Exactamente. ¿Y qué pasa con la rapidez de propagación? Sería la velocidad con que avanzan las ondas. ¿Sí? O sea, es la distancia que recorre cada uno de los pulsos. O sea, cuánto va a avanzar por cada uno de las oscilaciones que dé esta onda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular como la longitud de onda, ya la longitud de onda dividido en el periodo. Esto, obviamente, si no hacemos ejercicio, esto va a costar que lo internalicemos, ya va a costar mucho. No basta con simplemente entender las fórmulas, tener un torpedo con todas las fórmulas y empezar a hacer ejercicio. No basta. ¿Ya? Exactamente, Dominique. Entonces, también la rapidez se puede obtener mediante la frecuencia. ¿Cómo podríamos obtener la rapidez, la V esta, con la frecuencia, si tenemos que hacer esta expresión y tiene incluido el periodo? Si el periodo era el inverso, entonces sería, tal como dicen ahí, lambda por la frecuencia. Esas son las dos maneras de obtener la velocidad de propagación de la onda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el periodo y la frecuencia son inversos multiplicativos. Entonces, si uno está dividiendo, el otro está multiplicando. Si uno está multiplicando, el otro está dividiendo. ¿Ya? Y obviamente no nos olvidemos de que esto está en metros partido por segundo. Y tiene sentido, po. ¿Cuáles eran las unidades de medida de la longitud de onda? Metros, o sea, simplemente una M, gracias. ¿Y cuál era la unidad de medida de la frecuencia? No es segundos. No es segundos. Es hertz. ¿Y qué era hertz? 1 partido por segundo. Y ahí aparece el metros partido por segundo, porque si yo multiplico esto, efectivamente me da metros partido por segundo. Si ustedes hubiesen colocado segundos, esto le hubiese dado metros por segundo. Y eso no existe. Eso no es una unidad de medida. ¿Cierto, Javiera? Por eso la cara de impresionada. ¿Ya? Ojo ahí. Ojo con eso. La unidad de medida de la frecuencia es hertz, no de la velocidad. ¿Por qué es? Nuevamente, T es igual a 1 partido en frecuencia. Por eso, todo está en esa relación. ¿Ya? Todo está en esa relación. Ya, ejercicio en los últimos 10 minutitos que nos quedan. Calcule el periodo de la onda cuya frecuencia es 40 Hz. Esto es rapidísimo. Entonces nos dicen que la frecuencia es 40 Hz. ¿Cuánto va a ser el periodo? Entonces el periodo sería 1 dividido en frecuencia. Entonces esto va a ser igual a periodo, va a ser igual a 1 dividido en 40. ¿Y cuál es su unidad de medida? ¿Cuál es la unidad de medida siempre del periodo? Del periodo es siempre segundos. ¿Por qué? Porque la frecuencia ya está en Hertz. ¿Cómo el periodo también va a estar en Hertz? Recordemos que Hertz era el inverso, 1 dividido en segundo. Entonces si el periodo, como es el inverso multiplicativo, serían segundos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora interpretemos esto. Esto no es simplemente un resultado numérico, tiene un resultado conceptual. Que la onda
¿ya? Un pulso se demora la 40ª parte de un segundo. O sea, si de aquí a aquí hay un segundo, ¿cuántos pulsos van a haber en un segundo entonces? 40 pulsos. O sea, es algo más o menos así. Esto es un aproximado, obviamente no voy a hacer 40 pulsos todo igual. ¿Ya? Pero en un segundo eso va a significar que en un segundo hubieron 40 pulsos. Y ahora, ¿cuánto se demoró cada uno de los pulsos? ¿Cuánto se demoró cada uno de los pulsos? No se demoró un segundo. Porque si se demora un segundo, esto se hubiese demorado 40 segundos en llegar allá. Y aquí estoy diciendo que hay un segundo. Entonces se demoró 1 dividido en 40. O sea, o 0,025 segundos. Exactamente, Diego. Exactamente, Diego, lo que me dijo usted. ¿Ya? Hay guía de ejercicios. Hay guía de ejercicios. Está también en el Schoology para que trabajen ahí. Vamos al siguiente. Dice, una onda de 36 metros de longitud se propaga con una rapidez de 18 metros partido por segundo. Calcula el periodo y la frecuencia de onda. Entonces aquí ya no empiezan a meter muchos más parámetros. ¿Los resultados quedan en fracción? Sí, quedan en fracción. Pueden quedar en fracción a no ser que las alternativas estén en decimales. Entonces va a depender de que puedan leer bien la alternativa. Entonces, la longitud de onda, aquí nos dicen que es 36 metros. Ese es lambda. Y nos dicen que la velocidad de propagación es 18 metros partido por segundo. Tenemos esas dos que vendrían siendo los datos. Datos que nos da el problema. Con eso de ahí, tenemos lo necesario y lo suficiente para sacar el periodo y la frecuencia. ¿Cómo obteníamos la frecuencia? Perdón, la velocidad. ¿Cuáles eran las fórmulas para obtener velocidad? Había una que era lambda por frecuencia y había otra que era lambda dividido por el periodo. Estaban esas dos. Cualquiera de las dos son válidas porque esto es equivalente. Yo voy a empezar por esta. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Ya? No sé por qué me dio la tincada. Entonces, reemplazando los valores, ¿ya? Entonces ahora reemplazando, ahí dice reemplazando para los que no entiendan un poco mi letra, reemplazando. Velocidad va a ser igual a ¿qué? A lambda por f, pero yo quiero encontrar f por sí solo. Por lo tanto, el lambda, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿o no? Por lo tanto, la velocidad va a ser dividida en lambda y eso me va a dar la frecuencia. ¿De acuerdo o no? Ecuaciones de primer grado. Entonces ahora, con esto voy a obtener la frecuencia, que sería la velocidad, que sería 18, dividido en lambda, que sería 36. ¿Ya? Esto me daría, puedo simplificar inmediatamente y me daría un medio. ¿Un medio qué? Un medio hertz. O sea, la frecuencia en este caso está en 1 partido por segundo. ¿Qué nos va a decir la frecuencia? Que este daría la mitad de un pulso por segundo. ¿Sí? O sea, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto tiempo hay ahí? ¿Cuánto tiempo hay ahí? Si la frecuencia es un medio, ¿cuánto tiempo hay ahí? Escuchen esto, la frecuencia dice que daría la mitad de un pulso en un segundo. O sea, hasta la mitad del pulso, hasta ahí, habría un segundo y en la otra mitad habría otro segundo. Por lo tanto, una de estas se demoraría 2 segundos. ¿Y qué vendría haciendo ese 2 segundos? El periodo, ¿no? Exactamente. Pues entonces el periodo va a ser el inverso multiplicativo de la frecuencia. Por lo tanto, va a ser 2 y 2, ¿qué? 2 segundos. Y ahí obtuvimos los dos. Tanto la frecuencia como el periodo. ¿Se va entendiendo cómo se trabaja esto? Ya me enredé. Estudien esto, léanlo. Ya, utilizando las fórmulas, lo podemos entender. ¿Ya? ¿Qué significa entonces la frecuencia? Es cuántos pulsos se da en un segundo. ¿Cuánto pulso se da en un segundo? Entonces, con esta frecuencia de acá, nos dice que se da la mitad de un pulso en un segundo. La mitad de un pulso en un segundo. O sea, que para que nos dé un pulso entero, ¿cuánto se va a demorar? 2 segundos. Porque si se demora la mitad, un segundo, la otra mitad es un segundo, por lo tanto serían 2 segundos para dar un pulso completo. ¿Y qué era el tiempo
que se demoraba en dar un pulso completo? El periodo. Y ahí nace el periodo y la frecuencia y por qué son tan importantes que las estudiemos. Me piden que expliquemos un poquito. La frecuencia se relaciona con el periodo de esa manera. Por eso se dice que son inversos multiplicativos. O sea, la frecuencia es 1 dividido en el periodo. ¿Ya? Y esto es inmediato. O sea, el paso de frecuencia a segundo es inmediato, porque como son inversos multiplicativos, en realidad el periodo sería 1 dividido en la frecuencia. Y como la frecuencia es 1 medio hertz, eso se invierte y ahí nos quedan los 2 segundos. En resumen, tendríamos esto de acá. Que ahí tendríamos las crestas, los valles, la línea del equilibrio, que vendría siendo la longitud de onda, que la longitud de onda puede estar entre valles, entre crestas o entre nodos, y que vendría siendo la amplitud, la distancia entre la línea del equilibrio y esa cresta. Sí, voy a subir las claves de la guía. Voy a subirla, ¿ya? El código de Schoology está todo en el grupo de WhatsApp. El link de esta clase lo voy a subir a Schoology también para que puedan verla y puedan adelantarla o cosas así, para quienes quedaron con dudas, ¿ya? Entonces, estamos finalizando. Recuerden que ahora se viene, muchas gracias por su participación. Disculpen si no puedo contestar todos los mensajes. Imaginarán que 420 personas mandando mensajes y sus dudas es difícil. Y para la próxima les presento a mi perrito, ¿ya? Que no le pegué, insisto, no le pegué un guate, ¿ya? No le pegué un guate. Ya, que les vaya bonito, que les vaya muy bien. Nos vemos en la clase 3 la próxima semana. Les subo el link, les subo resolución de ejercicios mediante un video, ¿ya? Que les vaya bonito. Yo me llamo Camilo Salas. Camilo Salas es mi nombre. Que les vaya bonito. Chau, 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 chau. Éxito, buena semana para ustedes y estudien, porfa.